Es hora de ponernos frente al micro. Hoy tenemos como invitada a Rosa Quintana, locutora y presentadora de radio y televisión. Y cerraremos el episodio con una de las grandes voces de Madrid. Todo esto en los próximos minutos aquí en Frente al Micro. Aquí comienza Frente al Micro, el podcast sobre voz, locución, doblaje y comunicación sonora. Presentado por Chema Bazán. Escuchas Frente al Micro, episodio 2, 12 de junio de 2017. Rosa Quintana. Bienvenido, apasionado de la voz. Estoy encantado de que nos escuches y que nos acompañes con nuestro podcast. Hoy, nada más y nada menos que desde el corazón de Roma, desde el barrio del Trastevere. Aquí nos hemos venido durante 2 semanas para participar en una producción de vídeo en la que estamos involucrados aquí con unos cuantos compañeros en Italia. Y bueno, es una de las ventajas que tiene el trabajar frente al micro, el poder trabajar prácticamente desde cualquier parte y que lo único que nos haga falta es un micrófono. Hoy con internet y con los medios que tenemos es una maravilla cómo la tecnología nos ofrece estas posibilidades de podernos ir 2 semanas a Roma y seguir emitiendo nuestro podcast sin problemas. Y probablemente este episodio suene un poco más relajado, un poco más tranquilo, y no es en absoluto por falta de energía, sino porque estamos disfrutando de un helado italiano aquí tranquilamente mientras estamos delante del micrófono. Otra de las ventajas de estar frente al micro. Vamos, por lo tanto, con los contenidos de esta semana, tranquilamente, desde Roma. Estamos frente al micro. Quería comenzar el programa de hoy con una reflexión sobre el término que quizás mejor se nos puede aplicar a todos los que trabajamos con la voz. Porque a la hora de definir, a mí me pasa cuando me preguntan, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué haces? Bueno, si te dedicas a la radio o a la televisión, puedes decir que eres locutor de radio o presentador de televisión, y ahí está claro, todo el mundo sabe a lo que te refieres. Bueno, o si trabajas en doblaje, también puedes decir que eres actor de doblaje. Pero si te dedicas a otras cosas, como yo ahora mismo, que también hago, por ejemplo, locuciones de e-learning o locuciones para centralitas o producciones educativas, entonces es más difícil de especificar. Y quizás la palabra locutor no es la más adecuada en concreto, porque parece que se define únicamente como para radio, ¿no? Aunque la palabra locutor la puedes complementar con alguna coletilla, puedes decir locutor de publicidad o locutor de documentales, pero no acaba de definir todo el abanico de trabajos artísticos que se pueden realizar frente al micrófono, como locuciones para vídeos de YouTube, por ejemplo. Quizás tendríamos que proponer un nuevo término. Yo he querido analizar, y lo puedes leer en un artículo un poco más extenso en elmicrófono.es, las diferentes definiciones que se ofrecen de la palabra locutor. La RAE dice que el locutor es aquella persona que tiene por oficio hablar por radio o por televisión para dar noticias o presentar programas. Eso es lo que dice del locutor. Evidentemente no habla del resto de cosas que se pueden hacer. Luego otro diccionario, que es el Diccionario de Ideas Afines de Corripio, que este es un diccionario que yo recomiendo encarecidamente a todo aquel que trabaje con temas creativos, porque nos ofrece, a partir de una palabra, nos ofrece no solo sinónimos, sino también ideas relacionadas, y eso nos ayuda muchísimo a poder encontrar los términos correctos que queremos escribir. Bueno, el Diccionario de Ideas Afines de Corripio también ofrece como sinónimos de locutor, presentador, animador, anunciador,
y luego en la referencia de radio, personal de radio, también habla de actor y de artista. Lo cierto es que si vamos a las definiciones que hacen las emisoras de radio sobre el locutor o el tipo de cosas que hace el locutor, por una parte, el Radio Popular Cadena COPE define 3 categorías del locutor, donde la diferencia entre ellas es básicamente la capacidad de improvisar. Cuanta mayor categoría tiene el locutor, más capacidad se le supone para improvisar, por un lado, y luego también para poder tocar temas un poco más complejos o especializados. Y por otro lado, Radio Televisión Española, en su convenio del año 1994, ahí diferenciaba también entre el locutor y el locutor presentador. Básicamente, el locutor, dice el convenio de Radio Televisión Española, es el profesional que con titulación superior universitaria, dominio del idioma, calidad de voz, perfecta dicción y sentido expresivo, realiza tanto en imagen como fuera de ella trabajos de lectura de textos, avances y locuciones con destino a bandas magnéticas o filmadas. Y luego define también la figura de un locutor presentador, que es el que, siendo locutor, también está capacitado para hacer entrevistas, comentarios, retransmisiones y presentación de programas sin tener textos previos, es decir, pudiendo improvisar. Luego es interesante ver también una categoría que denominaba Radio Televisión Española como una categoría a extinguir, que es el actor de radio, y ahí se definía al cuadro de actores, a un subgrupo que dicen que este subgrupo a extinguir está formado por quienes actualmente ostentan la condición de personal fijo y efectúan la interpretación ante micrófono en toda clase de programas de radio que produce Radio Televisión Española de personajes de ficción, cualquiera que sea el género literario empleado, lectura de obras dramáticas o líricas y demás tareas propias de los actores. Y está hablando del actor de radio, que es aquel que por sus facultades interpretativas, fácil vocalización y rápida asimilación de las variadas psicologías a interpretar ante el micrófono y conocedor de las distintas técnicas de expresión dramática en el medio, está capacitado para estudiar, ensayar y protagonizar aquellos papeles que se le encomiendan, los que requieran emisión de voces distintas, es decir, hacer voces, recitar o leer historias literarias, poesías o narraciones de la programación radiofónica que exijan una interpretación dramática propia de esta categoría profesional y cuantos textos supongan mayor exigencia o especialización. Muy interesante esta categoría, que finalmente efectivamente se extinguió. No creo que quede ningún actor de radio en la nómina de Radio Televisión Española. Los seriales dramáticos radiofónicos ya no se prodigan como en décadas anteriores. Y aquí es muy interesante la distinción entre el locutor y actor, porque parece ser que el actor de radio está, desde un punto de vista artístico, por encima del mejor de los locutores y relega a este último a un plano inferior al del mero lector o del presentador improvisador. Claro, entonces, de acuerdo, volvemos al principio de esta reflexión. Si no somos presentadores de radio o televisión o actores de doblaje o actores de radio extintos, ¿qué es lo que somos? ¿Nos llamamos locutores de e-learning? ¿Nos llamamos actores de jingles? ¿Locutor de las muñecas peponas o de los robots de tu hijo? He querido ver qué se hace en otros países y los estadounidenses, que son los que en definitiva han inventado el show business, no tienen este problema. Con independencia del género o del medio, todo lo que sucede sin imagen tiene un solo nombre, sin importar el tipo de grabación que sea. Todo le llaman voice-over. Sin embargo, para nosotros en español, voice-over o voz en off va siempre asociada a una imagen, a una pantalla. Es decir, la voz en off es cuando se ve la imagen, pero no se escucha al que habla. Eso es la voz en off. Pero no diríamos nunca que una voz en off es una locución de radio, por ejemplo, o una locución de e-learning. Así que actor de voiceover o actor de voz en off, pues tampoco es quizá la palabra correcta. Así que, bueno, pues yo me voy a echar a la piscina y voy a proponer un término. Quizás siendo más genéricos podríamos
simplemente llamarnos actor de voz. Podría ser una posibilidad. Actor de voz, eso englobaría todas las posibilidades ante el micrófono. ¿Qué opinas? ¿Piensas que sí? ¿Piensas que no? ¿Piensas que actor de voz sería una buena opción? Ponte en contacto con nosotros en correo@elmicrofono.es y cuéntanos qué opinas. Nos puedes ofrecer también un término alternativo si quieres. Esta es mi reflexión del día de hoy, reflexión de una noche de calor, de bastante canícula aquí en el Trastevere en Roma. La entrevista. Y hoy en la entrevista hablamos con Rosa Quintana, una todoterreno audiovisual que seguro que has visto o has escuchado en algún momento porque lleva trabajando con su voz y su imagen desde hace bastantes años. Aunque por el pacto con el diablo que ha hecho, sigue exactamente igual de bien, igual de guapa, igual de profesional. Rosa y yo nos conocemos desde hace por lo menos 20 años, coincidimos por primera vez en Radio España y en todo ese tiempo no ha parado. Ha dirigido, ha presentado programas de todo tipo, boletines informativos, magazines, concursos, espacios gastronómicos, espacios médicos, en Radio España, en COPE, Madrid 2... Ha estado también en televisión española, ha sido voz corporativa en diferentes medios como 13 Televisión, ha sido voz o imagen de firmas como El Corte Inglés, en espacios diarios que se emitían en la mañana de la COPE. También es preparadora de directivos en la empresa privada, es coach experta en motivación, gestión del tiempo y autoconcepto, es premio Medalla de Oro a la trayectoria profesional otorgado por Foro Europa 2001. Cuando digo que es una todoterreno, no estoy exagerando en absoluto. Rosa Quintana, bienvenida a Frente al Micro. ¿Qué tal? Encantadísima de estar contigo, Chema. Encantadísimo. De hecho, no habíamos coincidido en los micrófonos desde hace bastante, ¿no? En la prehistoria de la radio, me parece a mí. Pues es verdad que coincidir en otros formatos audiovisuales sí, pero en los micros hace muchos años. Es que, vamos a ver, tenemos que aclarar que no somos tan mayores, ¿eh? Esto puede inducir a error. No somos tan mayores, pero se nos hace el tiempo largo. Empezamos en la radio. Bueno, yo no sé si tú empezaste en la radio, yo sí empecé en la radio. Sí, yo también. Yo empecé en la radio además de una forma absolutamente almodovariana. Yo estaba buscando, me cambié de casa, estaba buscando un grupo de amigos en un barrio nuevo, en un pueblo nuevo, de hecho, que no conocía, en el que no conocía a nadie, y encontré un anuncio que decía, si eres joven, divertido y te apetece hacer cosas nuevas, llámanos. Entonces yo llamé a ese teléfono y era una radio de pueblo que estaba instalada en la trastienda de una frutería. Era una emisora alegal, que se llamaría ahora, ¿no? No ilegal, pero alegal. Y bueno, la verdad es que nunca había tenido contacto con el mundo de la radio y me lancé a la aventura. Me dieron un programita de 7 a 10 de la mañana los sábados y los domingos en la trastienda de la frutería y allí empecé yo a hacer mis pinitos en la radio. De ahí me escucharon ya de una emisora que sí era legal en un pueblo mayor, vecino, y me llamaron. Y me fui a la otra emisora, claro, y de ahí ya empecé a cobrar un sueldecito, luego me presenté al concurso de radio de jockeys de Top 40 que pertenecía a la extinta Radio España y ya se convirtió en mi profesión. ¿Qué tiempos aquellos y qué tiene la radio, qué tiene el micrófono para que a uno le atraiga tanto? Pues mira, para mí la radio tiene muchísima magia. Primero porque la radio te puede acompañar a todas partes. La televisión, que a mí me fascina también, me gusta mucho como alternativa profesional y como usuaria, pero la radio va contigo allá donde tú vayas. La radio también tiene el encanto del directo. En televisión nos pueden dar cosas enlatadas. En radio también se hace a veces, pero no es lo habitual. Lo que escuchas en la radio suele ser en el más riguroso directo. Y esto también le da mucha frescura que te hace estar cercano a quien se está dirigiendo a ti desde el otro lado de las ondas. Y luego, ya como profesional, la radio tiene dos cosas fascinantes. Uno, que no es perecedera. La tele
tiene el condicionante de la imagen, tienes que estar con buenísima imagen y súper joven para permanecer en ella mucho tiempo. En cambio, la radio, cuanta más experiencia adquieres, más te afianzas en el medio. Y luego está el tema de que no te conocen. La tele sales 3 días seguidos, sales a la calle y la gente te para. En cambio, la radio puedes permanecer en el anonimato, puedes hacer tu vida normal porque es muy complicado que la gente te llegue a reconocer. Bueno, si no quieres que te reconozcan, a lo mejor quieres que te reconozcan, también los hay, ¿eh? Sí, es verdad. Hombre, es verdad que es gratificante. Yo en mis etapas de mayor auge televisivo sí que es cierto que cuando he salido a la calle y la gente me ha parado y me ha dicho, oye, me gusta tu trabajo, tal. Esta es la parte buena, la parte gratificante. La parte mala es cuando estás eligiendo una camisa en el Zara con unas pintas deleznables y la gente, claro, como te ve en su casa, piensa que te conoce y no Claro, es así, no te claro. conoce de nada. Pero se permite el lujo de interrumpir tu compra, de interrumpir tu momento de asueto y de dirigirse a ti con toda la buena intención del mundo, pero no se dan cuenta de que tú estás o bien cenando en un restaurante, como me pasó una vez. Yo recuerdo que era cuando era imagen de Securitas Direct, de las alarmas, entré pues en chándal, con gorra, con una coleta, sin maquillar, a tomarme un café en un sitio. No diré qué sitio porque entonces se relacionaría con quien me lo dijo, porque es muy conocido en Madrid. Uh-huh. Y entonces uno de los camareros me abordó y me dijo, pues a mí me salta a las 12 de la noche todos los días. Claro, yo estaba absolutamente desconectada. Yo, ¿eh? Sí, que a mí me salta a las 12 de la noche todos los días. Y yo, es que no le entiendo, perdóneme. Me dice, ¿tú no eres la que anuncia las alarmas? Pues le dije, me va a decir usted por qué me salta, efectivamente. Claro. Entonces yo le dije, señor, yo las anuncio, pero no las arreglo. Entonces, claro, pero pues estas cosas pasan, ¿no? A veces no te gusta que te paren por la calle, esa es la realidad. Aunque luego, claro, te das cuenta de que esto forma parte de tu profesión, que la gente lo hace con todo el cariño del mundo, que suelen ser súper educados y que forma parte de aquello a lo que tú te dedicas, ¿no? Claro. Comentas la televisión. Yo sé que fuiste continuidad o por lo menos la cara visible de Televisión Española Internacional durante un tiempo. Cuéntame un poco de tu experiencia en televisión. ¿Dónde has estado? Pues mira, yo comencé en televisión en Antena 3, de la mano de Curro Castillo, copresentando junto a él A3 Directo, que era un programa, era de televenta ficcionada. Se supone que él y yo éramos matrimonio, que llegábamos a casa y decíamos, qué cómodos está en este sofá, que por cierto cuesta 200 euros. Y entonces era muy divertido, era muy entretenido, nos lo pasamos muy bien. Esos fueron mis comienzos en televisión. De ahí pasé a Televisión Española, como tú dices, al canal internacional, que fue una experiencia muy bonita porque yo empecé como presentadora de continuidad, que me encantaba esa función porque era rescatar las labores de continuidad que nuestras antecesoras habían realizado en la televisión cuando comenzó y que ya en otras cadenas no se llevaba a cabo, ¿no? Estamos hablando de los momentos en los que tú anuncias cuál va a ser la programación que viene después, ¿no? Algo que ya no se hace. Exactamente. Eso es, algo que ya no se hace. Nosotras, de hecho, creo que fuimos las últimas que lo hicimos en Televisión Española, en el canal internacional. Y entonces, bueno, sí, pues te sentabas 5 minutitos y decías, buenas tardes, a continuación van a ver ustedes la repetición de informe semanal y van a hacer ta. Entonces, era muy bonito ese trabajo, muy simple, pero muy bonito. Estuve unos meses haciéndolo y me dieron la oportunidad de presentar, casi dirigir. Tenía un director que era José Luis Puertolas, que además era quien dirigía el canal internacional, pero realmente él marcaba las pautas del programa, pero yo decidía absolutamente todos los contenidos para presentar y coordinar el Cine Más Corto, que era un programa muy bonito, que estuvimos yo creo que 2 años con él en pantalla, que se ceñía al mundo de los cortometrajes en nuestro país. Gracias a eso, gracias a ese programa, yo todas las semanas, era una vez a la semana, todas las semanas tenía que José Luis preelegía una serie de cortometrajes. De esos yo me los visionaba todos y elegía 5. Y organizaba un programa en torno a una temática. Por ejemplo, síndrome de Down. Pues escogía 5 cortometrajes que abordasen el tema del síndrome de Down y yo me escribía mis guiones, presentaba los cortometrajes, abundaba en la biografía de los actores, de los directores, de los realizadores. Y en ese programa yo, aparte de que me solté mucho en televisión, fue una gran escuela, aprendí muchísimo sobre el cine español. Y ahí cambió mucho mi gusto sobre el cine español, porque empecé a valorarlo. Tenemos muy buen cine en nuestro país y ya en el mundo del cortometraje ni te cuento, es un gran desconocido. Y sí, esa fue mi labor en Televisión Española.
Y aparte de eso, otra de las cosas que yo sé que hacías y de hecho continúas hasta ahora mismo es trabajar con el Corte Inglés. Porque el Corte Inglés tiene su propio estudio de grabación, eso la gente quizás no lo sabe, ¿no? ¿Qué se hace en el estudio del Corte Inglés? El Corte Inglés es mi casa. O sea, yo, para que te hagas una idea, Chema, yo tengo un sentido de la orientación, no sé si nulo, pero pésimo, sí. Pues a mí me sueltas en un Corte Inglés de cualquier lugar del mundo y yo te sé decir dónde está cada cosa. Pero con los ojos cerrados. Y me ubico perfectamente. No me preguntes por qué. O sí, quizás sí te sé dar la respuesta. Llevo 27 años siendo voz del Corte Inglés, siendo imagen del Corte Inglés. Y para mí, bueno, aparte de que es un lujazo mantener un cliente de 27 años, para mí, como te digo, es mi casa. Los estudios del Corte Inglés no solamente es que tengan un estudio, es que tienen todo un edificio en la calle Alfonso Gómez de Madrid dedicado a la publicidad. Con esto se incluyen spots, anuncios de televisión, se incluyen cuñas de radio, se incluyen megafonías que escuchas cuando vas caminando por los centros. Todo lo relacionado con el mundo de la publicidad se hace allí, en este macroedificio destinado a estos menesteres. O sea que si ahora mismo un oyente de Frente al Micro entra en un Corte Inglés, es probable que te escuche diciendo, por ejemplo... Pues diciendo, por ejemplo, lo que he dicho esta mañana, que he ido a grabar publicidad al Corte Inglés. Esta mañana he dicho, este verano luce unas piernas bronceadas gracias a las medias Teint de Soleil de DIM. Si quieres tener unas piernas bonitas, luce tus medias con Teint de Soleil de DIM. Eso escucharían hoy. Bueno, ya tenemos uno de nuestros patrocinadores, entonces, por si acaso. Ahí lo tienes. Vamos a retroceder un poco. Volvamos a los comienzos de los principios. ¿Quiénes fueron tus...? Porque imagino que tendrías algún ídolo, alguna persona en la que te fijaste, quizás algún compañero, no sé, algún compañero de radio en aquel entonces. ¿Cuáles eran tus ídolos cuando empezaste? Pues mira, mis ídolos cuando empecé eran los locutores a quienes yo escuchaba, que eran por una parte Luis del Olmo, por otra Carlos Herrera y por otra Iñaki Gabilondo. Como ves, tres de los grandes. Los tres grandes, efectivamente. Exactamente. Yo era más de Luis del Olmo y después me pasé a Carlos Herrera. Por supuesto, Julia Otero ha sido una referencia para mí que lo sigue siendo hoy en día. Y Pepa Bueno, de Radio Nacional de España también. Esas eran las 5 personas a quienes yo escuchaba. Y luego tuve un mentor, que era más que una referencia, porque esto estamos hablando de radio convencional, los 5. Y luego en radio musical, en fórmula musical, tenía una persona a quien seguía, que después fue mi mentor cuando yo empecé a trabajar en Top 40, cuando gané el concurso de Radio Disc Jockeys, que es Jaime Moreno. Actualmente él trabaja en Cadena Dial, en la SER. Y Jaime fue el primer profesional con quien yo trabajé, iba a decir codo con codo. No, realmente yo me sentaba enfrente de él para aprender, para escuchar, para absorber, para ser una esponja de su buen hacer frente al micrófono. Yo le había escuchado durante mucho tiempo al otro lado de la radio como oyente y de repente se me brindaba la posibilidad, al ganar el concurso de Radio Disc Jockeys, de tenerle como mentor solo para mí. Y eso fue un auténtico lujo. Aprendí mucho de Jaime Moreno. ¿Qué cosas crees tú que han cambiado desde aquellos tiempos en los que empezamos? Que estamos refiriéndonos a la época jurásica, pero si lo miramos con tanta frialdad, no hace más de 20 años. Pero han pasado tantos cambios, sobre todo tecnológicos, en los últimos 20 años, que yo suelo decir, por ejemplo, yo creo que en la radio ya nada gira, ¿no? Ya no hay CDs, ya no hay discos que giran, ya se pulsa un botón y listo, ¿no? Es cierto, me gusta mucho esa... Bueno, me gusta, quiero decir, se ajusta a la realidad, me da pena esa frase, pero se ajusta mucho a la realidad. Sí. Es verdad. ¿Qué creo que ha cambiado? Pues mira, yo creo que se ha despersonalizado mucho, se ha monetizado demasiado y se ha abaratado y pervertido el medio. Y me explico. Cada vez hay más demanda de profesionales multitarea. Ahora, por un solo sueldo, que es bastante inferior a lo que se pagaba en la antigüedad. Fíjate, en la antigüedad, me ha traicionado el subconsciente. Efectivamente. Me ha traicionado el subconsciente de lo que se pagaba antes, en esta época a la que nos referimos. Antes, cada profesional tenía su puesto de trabajo y se especializaba en ello. Ahora te piden un locutor que sea redactor, que además edite, que además entienda, o sea, todo. Quieren que lo haga, que sea un profesional multitarea y por un sueldo que es inferior al de hace unos años. Eso no me gusta.
sinceramente. Sé que hay que adaptarse a los tiempos, pero no me parece que eso sea bueno ni para el medio ni para la profesión. Por otra parte, antes primaba, por ejemplo, en la radio, primaban los comunicadores, es decir, gente que tuviera muy buena voz y que supiera convencer con su dicción. Ahora lo que prima son los periodistas. Ojo, que me parece muy bien y que, insisto, cada uno debería tener su lugar. Pero es que ahora hay una dicción regular, no se modula lo suficiente, no se comunica de igual manera. Yo rescataría la figura de los comunicadores y, por supuesto, detrás o paralelamente, un gran equipo de periodistas apoyando ese comunicador. Claro, lo que pasa es que los periodistas, en principio, suerte tienen si dan un par de clases de voz y suerte tienen si hacen un par de prácticas de fin de carrera en alguna emisora. Es decir, parece ser que al periodista de hoy en día se le da como el valor al torero, ¿no? Tiene que saber hablar y no mucha gente lo hace. Entonces, ¿de quién es el problema? ¿Del sistema educativo? ¿O le toca al que sabe que quiere ser locutor el prepararse de forma independiente y buscarse la vida? Pues hombre, yo creo que todos los elementos que has mencionado tienen su parte de responsabilidad, pero fundamentalmente creo que está en los directores de los medios y en los que pagan los medios de comunicación, que son los que deberían pagar a profesionales cualificados y escoger bien a los profesionales, es decir, no decir, quiero una persona que me desempeñe 5 puestos de trabajo y le quiero pagar medio sueldo. Entonces, claro, hay una frase que a mí me gusta mucho que es, si pagas con cacahuetes, tendrás monos trabajando. Entonces, claro, lo que viene a decir es que si pagas muy poco, pues ¿qué puedes esperar? Claro. ¿Sabes? Entonces, yo creo que la responsabilidad es de quienes eligen a los profesionales y de quienes sustentan económicamente los distintos medios de comunicación. A mí me gustaría, como te digo, que un gran comunicador estuviera soportado con una red de muy buenos periodistas que elaboren la información y que trabajen en conjunto cada uno explotando al máximo sus talentos. Claro, porque el periodista escrito no tiene por qué saber expresarse de una manera maravillosa. Lo que tiene que hacer es preparar en labores de producción, por así decirlo, al que luego lo tiene que comunicar. De hecho, antes, bueno, en Radio Nacional había locutores que simplemente hablaban y que estaban entrenados para decir a la perfección el folio que les traía la gente de informativos a ultimísima hora, para poderlos leer a primera vista de forma perfecta, ¿no? Eso es lo que se ha perdido. De todas maneras, si tuviéramos que dar ahora mismo un consejo a alguien que quiere entrar en el mundo de la radio, que se quiere preparar, lo primero que le decimos entonces es que sea multitarea para empezar, como tú has comentado. Sí, que se preocupe por una formación continua, que cuide su herramienta, que una de las herramientas de trabajo es la voz y generalmente se le da bastante poca importancia, que cuide su herramienta, que se preocupe por afilar el hacha, que realice cursos de dicción, que realice cursos de interpretación, que por supuesto no descuide su faceta periodística, pero todos los elementos son importantes. ¿Y tú cómo afilas tu hacha? En casa del herrero. Pues mira, te contaré que cada uno tiene unos dones. Yo siempre digo, no te pongas medallas que no tienes, pero no te quites las que tienes, que son tuyas. Claro. Entonces, yo tengo la grandísima suerte, doy gracias a Dios, porque tengo una muy buena voz. Tengo una muy buena voz y no la cuido en exceso porque no se me resiente en exceso. Me he quedado disfónica, yo creo que una vez en mi vida, y fue por cuestiones emocionales, no de haber utilizado en demasía la voz. El estrés afecta al aparato fonador y fue por cuestiones emocionales. Pero ni dejo de beber frío, de hecho bebo muy frío o muy caliente, no voy con pañuelo por la calle. Es decir, no la cuido prácticamente nada, pero sí que hago una cosa que he aprendido a hacerla con el paso de los años, con el desarrollo de la profesión, que es respirar diafragmáticamente, y creo que esa es la base de que yo tenga la voz en buen estado, aunque esté 4 horas delante del micrófono y luego otras 4 dando clase, hablando sin parar. Porque conoces tus límites también, ¿no? Y tampoco sobrepasas esos límites, que quizás es lo que el sexto sentido que uno a lo mejor tiene que poder desarrollar, ¿no? Sí, efectivamente, y descansar. Hay que dormir bien. Para tener la voz en buen estado hay que dormir pues tus 7 horitas, para tener el resto del cuerpo también, pero para la voz es fundamental dormir en condiciones. 7 horitas hay que dormirlas y yo sí que procuro cumplir eso y luego pues respirar desde el diafragma. Uh-huh. ¿Y te reciclas? ¿Vas a cursos cuando encuentras algún curso interesante?
Sí, pero tengo una forma de reciclarme que yo creo que es la mejor de todas, y es que doy clase en la universidad y aprendo cada día de los alumnos. Fíjate, les enseño algunas cosas, pero yo creo que aprendo más de ellos que ellos de mí. Aprendo muchísimas cosas y lo que hago es fijarme mucho en lo que ellos están aportando. Y eso a mí me alimenta, y yo creo que me da como savia nueva para seguir aprendiendo cosas que están actualmente en el mercado. Y sí, siempre que puedo me apunto a una formación. Sí, siempre que puedo. Esto yo lo recomiendo muchísimo, la formación continua, siempre. Estar siempre en formato curiosidad, siempre. Y leer mucho. Ajá, ahora que acabamos de quitar literatura o queremos quitar literatura del programa de bachillerato, ¿no? Tremendo disgusto, ¿verdad? Tremendo disgusto, pero sí. Bueno, ya sabes que estas cosas avanzan, las cuestiones de la educación avanzan también movidas por otros intereses, imagino. Pero sí, yo creo que hay que leer muchísimo, leer todo lo relacionado con tu profesión y por supuesto, esto ya no para la voz, pero para los conocimientos en general, estar al día de la actualidad, un cuartito de hora al menos, dedicarlo a saber qué está pasando en el mundo. Uh-huh. ¿Cuál dirías tú que ha sido el trabajo más extraño, por así decirlo, que te ha tocado hacer? O aquel trabajo en el cual ibas a una cosa y acabaste haciendo otra completamente diferente. Te puedo contar el trabajo más extraño que me negué a hacer. Ajá. Eso sí. O sea que la barrera de la extrañeza la pasó. Vale, correcto. Sí, me negué a hacer. Pues fíjate, yo presentaba un programa en la televisión del Instituto de la Mujer que lo que hacía era ofrecer modelos de mujeres de mucho éxito para que nosotras pudiésemos copiar cómo se organizaban en su trabajo y en su vida cotidiana para nosotros replicar comportamientos de éxito, a ver si nosotras también lo alcanzábamos. Entonces, bueno, pues yo entrevistaba a mujeres pues grandísimas, pues por ejemplo a la mezzosoprano Teresa Berganza, a María Dolores Dancausa, que es la presidenta de Línea Directa Aseguradora, fundadora, en fin, mujeres que han alcanzado grandísimas cotas de éxito. Eso por una parte. Presentaba un programa que estaba muy relacionado con el feminismo, por decirlo de alguna manera. No los extremos, pero sí la visibilidad de las labores de la mujer. Sí. Entonces, por una parte, presentaba un programa feminista. Por otra parte, era la voz de Popular Televisión del Grupo COPE, y además copresentaba un programa junto al padre Javier Alonso, cura. Bien, yo tenía estas dos labores en televisión. Y me llamaron para ser la imagen de una firma de juguetes eróticos. Ajá. Entonces, claro, era como, la oferta es muy, muy, muy tentadora porque era un pastizal al mes. Yo simplemente tenía que salir anunciando pues juguetes eróticos. Todos sabemos a lo que nos referimos. ¿Estamos hablando de vídeo o estamos hablando de voz? Estamos hablando solo? de imagen. De imagen. Vale. Sí, de que se te vea con estos ojitos. Efectivamente. Que se te vea. Y se te escuche, claro, y que tengas que manipular los juguetes. Y demostrar su eficacia, quizás. Correcto. Sí. Por lo menos contar su eficacia. Sí. Entonces, claro, era como, a ver, chicos, muchísimas gracias por pensar en mí. Me encanta que me hagáis este súper macro mega ofertón de sueldo, pero no puedo. Trabajo en la televisión de COPE, trabajo en la televisión de la iglesia, presento un programa con un cura y además hago un programa de carácter feminista en otra televisión. Esto no puede ser, es incompatible. Eso por una parte. Y luego te contaré otra en la que estuve muy bien asesorada. Yo también he hecho publicidad, como comentábamos antes, he sido imagen publicitaria de distintos artículos y productos. Entonces, bueno, pues me llamaron para un casting. Yo fui a mi casting y me dieron el texto, yo largué el texto y al salir me dijeron, oye, mira, que si tú dices que quieres el trabajo, paramos el casting porque estamos encantados con tu interpretación. Ah, pues muy bien, oye, pues genial, son 5.000 euros por el spot. Ah, oye, pues muy bien, fenomenal, estupendo. ¿Y qué producto es? Me dijeron, pues una conocida pomada para combatir las hemorroides. Ajá. Entonces, claro, yo dije, ya, o sea, bien, no pasa nada. Pero acto seguido, cuando yo salí de ese casting, me llamó el representante y me dijo, Rosa, a ver, yo te he mandado al casting sinceramente porque pensaba que no lo ibas a sacar. Y dije, bueno, pues así, pues un casting más, se rueda y demás. Pero claro, lo has sacado, te han elegido a ti.
Yo no te lo recomiendo porque tú a día de hoy te embolsas ese dinerito que es muy goloso por hacer 4 horas de rodaje. Pero ¿y si dentro de 3 meses estás presentando el telediario en la 1 de Televisión Española y en todas las farmacias de España encuentras un plotter con tu imagen a tamaño real diciendo tengo hemorroides? Entonces no te va a gustar. Entonces dije, pues mira, me parece un gran consejo y decliné la oferta porque agradeciendo al manager que me recomendara no coger el trabajo, aunque él dejaba de percibir su comisión, pero creo que fue muy buen consejo por su parte. Sufriste en silencio el no poder tomar. Efectivamente. No poder hacer el trabajo. Lo sufrí en silencio. Bueno, y si te tuvieras que quedar con imagínate que te dicen, bueno, me tengo que quedar con una de las facetas que hago, no puedo hacerlo todo. ¿Con qué te quedas? ¿Te quedas con la radio? ¿Te quedas con la televisión? ¿Te quedas con la publicidad? Pues mira, me quedaría con un programa de televisión en el que pudiese hacer lo que hago en la radio. La televisión está muy condicionada por los intereses económicos, por los movimientos de audiencia, por la publi que insertan en tu espacio o la que no. Está demasiado condicionada a ajustarte a los guiones de forma casi exhaustiva. En cambio, en la radio tienes mucha más libertad para ser tú, para hablar de lo que quieres, para entrevistar a los personajes, para sacar lo que crees que es mejor de ellos. Por tanto, me gustaría quedarme, ya que me estás hablando de algo que es un ideal, pues idílicamente me gustaría quedarme con un híbrido entre hacer un programa de televisión y que tuviera la libertad para hacerlo como lo hago en la radio. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y en qué emisora? Porque ese es el problema quizás para quien quiera empezar o quiera intentarlo, ¿no? Las grandes cadenas tienen programación en las grandes capitales, en Madrid o en Barcelona. Luego las emisoras locales, yo siempre digo la misma frase, si el vídeo mató a la estrella de la radio, el satélite acabó con la estrella de la radio local. Sí, es verdad, claro. Yo recuerdo hacer programas nocturnos hasta la 1 de la mañana y entonces poníamos 2 cintas de Revox que duraban 3 horas cada una hasta que llegaban. Quedaban vueltas y una saltaba después de la otra. Efectivamente, todo daba vueltas. Y hasta que llegaban los de informativos a abrir la emisora por la mañana, ¿no? Pero en el momento que entró el satélite y en el momento en que una franja horaria no da dinero, pues mira, a las 8 de la tarde subimos la regleta, entra Madrid y ahí se acabó la radio local, ¿no? Y cada vez han estado restringiendo más los horarios hasta que pues cualquier emisora de cualquier pequeña localidad o no tan pequeña como Alicante, por ejemplo, pues creo que tiene como 1 hora y media o 2 horas de programación local. ¿Dónde pueden empezar ahora mismo las personas que quieran estar en la radio? ¿Se tienen que ir a una emisora municipal? ¿A dónde? Pues fíjate, yo efectivamente creo que ahora la forma de comenzar es, por supuesto, asumir que vas a trabajar gratis. Eso lo tienes que tener muy claro. Y yo le recomendaría dirigirse o a las emisoras municipales, efectivamente, a las que están situadas en los municipios de alrededor de las provincias, o también a las productoras. Yo buscaría en las productoras, me dirigiría a las productoras para entrar en los equipos, porque hoy en día muchos de los programas, tanto de radio como de televisión, están gestados en productoras independientes. Y es por allí por donde pasa todo. Yo esa es la recomendación que le haría a la gente que quiere empezar. Y ya te digo, por supuesto que esté dispuesta a trabajar muchísimas horas a cambio de nada. Uh-huh. Es la forma de empezar. Es la forma de empezar. Así. Todos hemos empezado más o menos así, efectivamente. Bueno, Rosa, ¿qué estás haciendo ahora mismo? ¿Dónde te podemos escuchar? ¿Dónde te podemos ver ahora mismo? Qué susto, iba a decir, pues me voy a preparar la merienda. Esto es lo que estoy haciendo ahora mismo, chico. ¿Qué quieres que te diga? Profesionalmente hablando. Muy bien, muy bien. Pues mira, ahora mismo estoy en Quick Radio, que es la emisora digital. Estoy presentando un programa de gastronomía que se llama Quick Gastro. Y también presento un programa que se llama LX by RQ, que es sobre estilo de vida luxury.
más o menos, ¿no? O sea, se centra en el lujo, pero teniendo en cuenta que con lujo no me estoy refiriendo solo a un bolso de miles de euros, sino a una vida tranquila, a consumir productos de cercanía, a alimentarse saludablemente, a eso nos referimos con una vida de lujo. Por otra parte, sigo trabajando para el Corte Inglés, ya te digo, 27 años ininterrumpidos. Doy clase en la Universidad Europea de Madrid, en el máster de Dirección de Comunicación. Doy clase en el Colegio de Farmacéuticos para los farmacéuticos que tienen ganas de atender mejor a sus clientes, de aprender a tratar mejor a sus clientes. Y también doy clase en ESIC. Doy formación para los profesores, para que se relacionen mejor con los alumnos. Y bueno, además de esto, también es cierto que cuando salen campañas publicitarias a través de agencia, pues las cojo. Entonces, bueno, pues lo mismo ponen la tele y me ven anunciando en Galería del Coleccionista multitud de productos porque ya llevo unos cuantos meses trabajando de forma continuada con ellos. Y que, por cierto, son buenos, ¿eh? Son buenos productos, son buenos. ¿Alguna vez se ha dado el caso que hayas anunciado algo que hayas dicho nada más grabarlo, esto yo no sé quién lo va a comprar? Sí. Es más, pedí que no se emitiese el artículo porque era penoso. Eran unas pinzas, me acuerdo perfectamente, eran unas pinzas como para alcanzar. Imagínate que tú tienes un mueble en la cocina alto y quieres coger un vaso y no llegas, en lugar de subirte a una banqueta, pues coges esas pinzas y coges el vasito y ya está, y te lo bajas. Pero es que las pinzas eran de plexiglas, o sea, es que no abarcaban, no cogían, no tenían fuerza. Entonces, bueno, tuvimos que repetir muchas veces hasta que dejaron de romperse los vasos que yo tenía que coger del módulo superior de los muebles de la cocina. Entonces, claro, ya cuando se terminó el rodaje dije, chicos, a mí me parece que sería contraproducente que emitiésemos esto. Y la verdad es que el equipo al completo dijo, pues sí, hemos tardado 2 horas en poder rodarlo. Imagínate la decepción del comprador cuando le llegue este artículo y vea que le falla 9 de cada 10 veces. Así que afortunadamente no llegó a emitirse, pero vamos, yo creo que si yo no digo nada, al final eso se emite y bueno, pues no le hubiera gustado a muchos compradores españoles. No, las reclamaciones hubieran estado ahí inmediatamente. Ahí está. Yo creo que tenemos que ser por encima de todo honestos y ofrecer un buen producto. Está claro que todos tenemos que vivir y que la teletienda funciona porque es una forma de llevar productos a sitios a los que no llegarían de otra manera o de hacerlos asequibles para el consumidor gracias a la financiación, que ese es el gran éxito de la teletienda. Pero está claro que hoy en día tienes que ofrecer buen producto, tienes que ofrecer calidad. Si no, el comprador ya no es tonto, no te compra 20 veces seguidas. Lo bueno es fidelizar al cliente y para eso tienes que dar buen producto. La honestidad es fundamental. Sí, más ahora en estos tiempos en los que enseguida estás en Facebook y enseguida tienes 300 reacciones en Twitter ante tu producto. Ya yo creo que efectivamente hay que vender calidad. Calidad que, Rosa, yo sé que tú das, porque nos conocemos profesionalmente hace muchos años. Muchos. Y oye, que sean unos muchos más. Yo recordaba el otro día que precisamente voy a cumplir 30 delante del micrófono, 30 desde que empecé. Madre mía. O sea que... 27 hago yo. 27 haces tú. Pues... que nos toquen otros 27, que nos toquen otros 30. Rosa, quien quiera conocerte un poco más o quien quiera ahora mismo nos esté escuchando y quiera contar contigo para su próximo trabajo, tienes una página web que es rosaquintana.com, ¿no? Sí, efectivamente, y si me quieren escribir, yo estaré encantada de, pues no sé, atender sugerencias, dudas, saludos, lo que sea, en rosaquintana@rosaquintana.com. Encantadísima de atender a tus oyentes, que además no quiero que se termine esta entrevista sin felicitarte por esta iniciativa de Frente al Micro, que me parece que no solamente es necesaria, no solamente va a ser muy gratificante para ti, sino que creo que puede aportar contenidos de calidad para quienes lo escuchen. Así que felicidades, Chema. Yo quiero que aprendamos mucho entre todos y contigo hemos aprendido mucho también, porque nada mejor que la experiencia de profesionales que llevan tiempo en activo para que nos den un poco de por una parte, perspectiva de en qué situación tenemos ahora mismo y luego cómo has llegado a estar ahí, ¿no? Efectivamente, pues sí. Yo lo sé con mucho trabajo y con mucha pelea. Muchas gracias por tus palabras, Rosa. Muchísimas gracias por estar frente al micro y no nos despedimos porque seguimos escuchándonos en un sitio o en otro. Y sobre todo que coincidamos profesionalmente en algún momento cercano. Vamos a ver si lo conseguimos. Muchas gracias, Rosa.
Gracias a ti, un saludo a todos. Un saludo. Estamos frente al micro. El poema de la semana. El poema de la semana nos lo trae un amigo, un grandísimo compañero, una excelente voz de Madrid, como es Alfonso Laguna, un profesional de la voz que hemos escuchado en muchísimos doblajes. El último quizás personaje más reconocible que ha hecho ha sido el Gorrión Supremo en Juego de Tronos. Y Alfonso es precisamente un viejo lobo de los seriales radiofónicos. Él formó parte del cuadro de actores de Radio Madrid y llegó a interpretar más de 300 guiones radiofónicos. Entre ellos, por ejemplo, la saga de los porretas, que me acuerdo que escuchaba yo de pequeño, desayunando en casa. Vamos a escuchar a Alfonso Laguna en su interpretación de El Mendigo de José de Espronceda. Una interpretación que hizo en la gala inaugural del proyecto de audiolibros Literaudio que hicimos hace un par de años. Vamos a escuchar la voz de Alfonso Laguna con este El Mendigo de Espronceda. Mío es el mundo. Como el aire, libre, otros trabajan porque coma yo. Todos se ablandan si doliente pido una limosna por amor de Dios. El palacio, la cabaña son mi asilo, si del ábrego el furor troncha el roble en la montaña, o que inunda la campaña el torrente asolador. Y a la hoguera me hacen lado los pastores con amor, y sin pena y descuido de su cena ceno yo, o en la rica chimenea que recrea con su olor, me regalo codicioso del banquete suntuoso con las obras del Señor. Y me digo, el viento brama, caiga furioso turbón, que al son que cruje de la seca leña libre me duermo sin rencor ni amor. Mío es el mundo, como el aire, libre, otros trabajan porque coma yo. Todos se ablandan si doliente pido una limosna por amor de Dios. Todos son mis bienhechores y por todos a Dios ruego con fervor. De villanos y señores yo recibo los favores sin estima y sin amor. Ni pregunto quiénes sean ni me obligo a agradecer, que mis rezos si desean, dar limosna es un deber. Y es pecado la riqueza, la pobreza santidad. Dios a veces es mendigo, y al avaro da castigo que le niegue caridad. Yo soy pobre y se lastiman todos al verme plañir, sin ver más son riquezas todas, que mina inagotable es el pedir. Mío es el mundo, como el aire, libre, otros trabajan porque coma yo. Todos se ablandan si doliente pido una limosna por amor de Dios. Mal revuelto y andrajoso, entre harapos del lujo sátira soy, y con mi aspecto asqueroso me vengo del poderoso, y a donde va, tras él voy. Y a la hermosa que respira 100 perfumes, gala, amor, la persigo hasta que mira y me gozo cuando aspira mi punzante mal olor. Y las fiestas y el contento con mi acento turbo yo, y en la bulla y la alegría interrumpen la armonía mis harapos y mi voz, mostrando cuán cerca habitan el gozo y el padecer, que no hay placer sin lágrimas ni pena que no transpire en medio del placer. Mío es el mundo, como el aire, libre, otros trabajan porque coma yo. Todos se ablandan si doliente pido una limosna por amor de Dios. Y para mí no hay mañana ni hay ayer. Olvido el bien como el mal. Nada me aflige ni afana. Me da igual para mañana un palacio, un hospital. Vivo ajeno de memorias, de cuidados libre estoy. Busquen otros oro y gloria. Yo no pienso sino en hoy. Y doquiera vayan leyes, quiten reyes, reyes den. Yo soy pobre y al mendigo por el miedo del castigo todos hacen siempre bien. Y un asilo donde quiera y un lecho en el hospital siempre hallaré. Y un hoyo donde caiga mi cuerpo miserable al expirar. Mío es el mundo, como el aire, libre, otros trabajan porque coma yo.
todos se ablandan. Si doliente pido una limosna por amor de Dios. Frente al micro, con Chema Bazán. Y hasta aquí llegamos con este Frente al Micro, hoy con carácter romano y trasteveresco. Muchísimas gracias a Rosa Quintana, que podéis encontrar, como hemos dicho, en rosaquintana.com. Y también muchísimas gracias a ti por seguirnos. Recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotros en correo@elmicrofono.es y enviarnos tus dudas, comentarios, chascarrillos y lo que quieras. Nos puedes seguir también en nuestra página de Facebook y en Twitter en @elmicrofonoes. Chao desde la bella Italia. Hasta el próximo episodio. Cerramos el micro. Buena semana. Frente al Micro es el podcast de voz, locución, doblaje y comunicación sonora en español. Hacemos un nuevo episodio cada semana. Suscríbete ya en iTunes, iVoox o en tu aplicación de podcast favorita. Nos encuentras en frentealmicro.com y también recuerda en elmicrófono.es, la revista digital que está al día con las últimas novedades sobre el mundo de la voz. elmicrófono.es.